Ok, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir iniciando de una vez. Y nos quedamos, la clase pasada, habíamos conversado acerca de lo que era el alcance y lo que era el objetivo, en todo caso del informe. Y hablamos también de la parte de los datos. ¿Ok? Yo quiero, e hicimos un ejercicio con Google Forms. Yo quiero recordar también, o no sé si recordar en todo caso, más bien sería alertar y darles a ustedes una ruta. Y la ruta es la siguiente, ¿no? Cuando a nosotros nos hablan de análisis de datos, lo, nos puede venir a la cabeza un par de cosas. Nos puede venir a la cabeza estadística y también podría pasar por nuestra mente la palabra Excel. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que tomar algunas consideraciones. Primero, ¿cómo se está mostrando justo ahora el análisis de datos per se? El análisis de datos, digamos que tiene un pasito más a ese Excel y una de las cosas que se está utilizando actualmente es Power BI. ¿Ok? Si alguno de ustedes no ha escuchado acerca de Power BI, pues cuando se acabe la clase, les diría, curioseen un poco en internet y buscan Power BI, qué hace y qué es posible presentar con esto. Por otro lado, ese análisis de datos, para alguien que quizás sea un poco más curioso o más dado a la programación, entonces por aquí empieza un lenguaje de programación llamado Python, donde Python también nos permite a nosotros hacer análisis de datos. Y lo interesante de Power BI es que yo puedo llevarme una base de datos de Excel, una base de datos de Python, una base de datos, por ejemplo, de otro lenguaje que se llama R, y él es capaz de tomar todas esas bases de datos y convertirlas precisamente en una gráfica, en un dashboard o en cualquiera de estos elementos. ¿Ok? Entonces, analizar datos hoy por hoy, cuando vamos a hacer un informe, realmente pues que se tienen una serie de herramientas más allá de solamente colectar información con un Google Form. Yo quiero dedicarle, porque nosotros esta presentación la deberíamos tener acá. Perfecto. Aquí cerramos. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa después que en un informe yo recojo los datos? Después que yo recojo los datos, lo que yo debería hacer es concentrar esos datos. La manera de concentrar los datos que típicamente conocemos son las tablas y evidentemente pues los gráficos. Los datos de manera concentrada, como dice acá, nos permiten a nosotros mostrar y analizar resultados obtenidos. Y por otro lado, pues vamos a ver la manera en la cual se presentan. Por ejemplo, como estas que tenemos aquí, donde pues vemos la gráfica en la parte superior y la tabla en la parte inferior. Yo quiero darles algunas recomendaciones que yo supongo que ustedes ya las saben. Sin embargo, pues igualmente voy a hacerlo. Primero, si yo en el informe necesito mostrar una tabla, siempre será mucho más fácil si yo defino las variables que yo estoy tratando de mostrar. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, acá yo tengo 21, 22, 24, 23, O, A, B, pero yo no sé qué es O, qué es A, qué es AB. Yo realmente en este momento no lo sé. Entonces, cuando yo compilo
la tabla de esta manera, entonces yo entiendo que lo que tengo son tipo de sangre y la cantidad de personas que poseen ese grupo sanguíneo. Lo mismo pasa con la B, lo mismo pasa con la B, lo mismo pasa con la O. Ahora, toda tabla que yo vaya a mostrar, las tablas siempre deben estar identificadas. Yo tengo un párrafo, así como se los estoy mostrando acá, para mí los cuadritos estos representan los párrafos. Yo me refiero, por ejemplo, a la tabla 3. A la tabla 3, hablo o escribo o redacto acerca de esa tabla 3 y esta tabla como tal tendrá, no la tabla 1, sino la tabla 3, cantidad de individuos por tipo sanguíneo. Entonces es importantísimo que a ustedes no se les olvide identificar ninguna tabla. Las columnas y las filas siempre deben estar identificadas. No tiene sentido que ustedes pongan una tabla, una cosa así, 22, 33. Eso como que fuera un marcador de fútbol. Ni siquiera los marcadores de fútbol se colocan así. Al contrario, diría, no sé, Lara, Valencia, y acá tendríamos cada uno la identificación de los valores. Ahora, yo no me voy a detener mucho acá con este tema de la visualización de datos, porque es conocido para nosotros prácticamente casi todos estos gráficos y estos diagramas que tenemos. Sin embargo, probablemente hay algunos que no son tan comunes. El gráfico de barras creo que es el primero que aprendemos a hacer en la escuela, donde hay una proporción entre cada uno, hay diferentes clases, por eso es que es importante también entender en Excel a qué les llaman clases. Tengo una escala acá y cada barra me permite a mí ver cuál más o menos altura podemos generar. También están los gráficos de anillos. Estos gráficos de anillos pues son bastante sencillos de entender. Donde tenga yo un mayor perímetro, también tendré una mayor concentración. Y por otro lado, pues tengo acá lo que es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es uno de los más utilizados a nivel de planificación y es un diagrama que cuando nosotros queremos mostrar lo que ha pasado con una tarea en el tiempo, pues nosotros simplemente podemos marcar un punto, en este caso esta línea roja que tengo acá, y en este caso esto es lo que ha sucedido, y en este caso será lo que está por suceder, ¿ok? O lo que debería suceder. Entonces, bajo esa premisa, el diagrama de Gantt nos dice cómo va la tarea 01, la 2, la 3, la 4, la 5. Y yo podría también establecer formas de presentar la información de manera gráfica. Otros gráficos que no son los típicos gráficos de barras es lo que se conoce como un gráfico ilustrativo. ¿Qué es un gráfico ilustrativo? Un gráfico ilustrativo es cualquier figura que nos ayuda a decir cómo funcionan las cosas y de esa manera nosotros podemos proporcionar información adicional. Por ejemplo, aquí hablan de un evolvente ataque y por aquí hablan de un trocoide ataque. Si por alguna razón yo tengo en el informe que mencionar ese trocoide, va a ser bastante difícil yo hablar de ese trocoide solamente con un texto. Entonces, debo apoyarme con un gráfico ilustrativo que me permita a mí mostrar realmente a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Por otro lado, también tengo pues, los gráficos de líneas. Estos también los entienden mucho ustedes. Tengo diferentes variables. Este puede ser la variable A, B, C, D. Y puedo ver cosas como, por ejemplo, en el año 2008, si yo trazara una línea por aquí, pues aparentemente la línea roja o la variable 2 tenía una cantidad que sobrepasaba a todas las demás. Entonces yo puedo hacer un estudio aquí en esta área del 2008 y ver cómo se comporta una variable. Sin embargo, por aquí en el 2002, la línea roja
estaba muy pegada de la naranja y esta verde era la que repuntaba por encima de las demás. Entonces todo esto puede apreciarse en una gráfica y por eso es que es sumamente recomendable trabajar de manera gráfica. ¿Ok? Esto es lo mismo, un gráfico de barras pero múltiples. Estos que comúnmente encontramos dentro de los, por ejemplo, en las plantas, esto es muy común cuando yo quiero mencionar la cantidad de accidentes que han habido. Entonces, bueno, en ese caso yo tengo pictogramas, tengo también por aquí, en este caso, número de nacimientos anuales, es lo que estamos tratando de expresar. Estos gráficos de torta, creo que somos muy expertos acá en Venezuela analizando estos gráficos de torta. Y por otro lado, pues acá esto del gráfico radial, me gustaría saber si este lo han visto. ¿Saben cuándo utilizo yo esto? ¿Saben cómo se lee un gráfico radial? Lorena dice que no. A ver. Cristian, Jessica, ¿saben leer ustedes? Ah, bueno, Cristian dice que no. ¿Dónde está Lorena? Ah, no, Lorena sí apareció. ¿Dónde está Jessica? Se nos perdió Jessica. Ok, aquí está Jessica con nosotros. Bueno, chicos, fíjense. Estos gráficos son muy poderosos porque son gráficos que me permiten comparar diferentes parámetros del mismo caso de estudio. Vamos a suponer, vamos a hacerlo así. Lo voy a hacer con una persona en el centro. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero evaluar, por decir de alguna forma, a los empleados y quiero ver algunos aspectos principales que los hacen, digamos, buenos empleados. ¿Ok? O por lo menos convenientes para la empresa. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es para mí un empleado o cómo nosotros, cómo consideramos que son los empleados de esta empresa? Entonces, a cada línea le doy una escala. Este será 1, 2, 3 y 4. Y supongamos que aquí en el borde es un 5. Y así sucesivamente. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así, ¿no? Entonces, yo a cada línea le doy una característica. Por ejemplo, puntualidad, responsabilidad, eh, compañerismo. No sé, en este caso, cualquier otra que podría ser buena actitud al cambio. ¿Ok? Colaboración. Y en este caso, no sé, antigüedad del empleado X. Entonces uno empieza y dice, bueno, este empleado, él no es muy puntual, porque tiene un 2, pero es altamente responsable y le pones un 5. Es un buen compañero, le pones un 4. Adicionalmente, para todo lo que se le manda a hacer, tiene una muy buena actitud, es una persona colaboradora, bastante, y además es una persona que ya tiene casi 5 años en la empresa. Entonces, cuando tú empiezas a trazar esta línea y la vas uniendo por aquí, tú dices, bueno, estas son las características de esta persona. Y tú verás si realmente la puntualidad pesa tanto como para tal vez a lo mejor sacar a esa persona o por otro lado pues mantenerla porque a pesar de que no es tan puntual, pero esa persona ha sido responsable, ya tiene tiempo contigo, es colaborador, tiene buena actitud, entonces tú dices, bueno, realmente que llegue todos los días 10 o 15 minutos tarde, si además se va tarde en la noche, eso no me va a generar ningún problema. Se entiende lo que es un gráfico araña. En este caso, estos gráficos araña o estos gráficos radiales o spider graph, estos, por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí se estudia el fenómeno. Entonces acá hay una serie de elementos o habilidades y tú puedes entonces medir en cada una de estas cómo está la habilidad de una persona. ¿Se entiende, muchachos?
Ok, Lorena dice que ahora sí. Genial. Bueno, espero que las otras personas también hayan entendido. ¿Ok? No solo Lorena. Si, no, si tienen alguna duda, no duden en contactar, en decirme, David, no entiendo. Ok, los gráficos de dispersión. ¿Por qué es importante para nosotros en los informes tener realmente unos gráficos de dispersión? ¿Y qué son los gráficos de dispersión? Fíjense, la diferencia de los gráficos de dispersión a los gráficos que normalmente tenemos, donde se traza una línea, una curva, es que el gráfico de dispersión es una nube de puntos que nos dan una especie de tendencia. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo trazara una línea recta, probablemente la línea tendría que ir más o menos por aquí. Y si esto sigue pasando como está pasando, probablemente cuando yo llegue a 80, que no lo tengo aquí, yo voy a poder tener un valor, no sé, de 18, porque esa parece ser la tendencia. Entonces los gráficos de dispersión nos permiten ir hacia la tendencia. Muchachos, ¿me escuchan? Ok, ¿me escuchan, chicos? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por acá? Creo que hay una... Voy a hacer una pausa en la grabación para continuar con la segunda parte, pero pareciera que tenemos un problema con la conexión. ¿Me escuchan? Probando.